noches, mi nombre es Luis Mejía. Hoy voy a explicar el proyecto de cátedra con mi compañero Moisés Girón. Introducción. En este documento se investigan los puentes de Wheatstone, los cuales permiten conocer el valor de una resistencia desconocida a partir de un arreglo de resistencias, haciendo uso de amplificadores operacionales. Se realizará el control de brillo en la luminaria mediante PWM con la señal de un LDR. Objetivos. El objetivo general es investigar sobre el arreglo puente Wheatstone. Objetivos específicos: diseñar un circuito controlador PWM haciendo uso de amplificadores operacionales y linealizar la señal de un LDR haciendo uso del puente Wheatstone. ¿Cómo se genera la linealidad? Haremos uso de lo aprendido en el puente Wheatstone para calcular el valor de resistencia que tiene un LDR en condiciones normales de luz. Esto nos permitirá establecer un punto medio en condiciones normales de voltaje para el puente Wheatstone. Este punto medio tendrá el valor de 0 voltios. Si la luz ambiente aumenta, la resistencia del LDR varía de forma exponencial, pero el puente Wheatstone, lo que observaremos a la salida del puente, será una pequeña variación de voltaje, lo que permitirá obtener un comportamiento lineal del sensor. Básicamente, en el puente Wheatstone tratamos de obtener una igualdad entre la resistencia R1 y R3 y entre la resistencia 2 y la resistencia Rx. Medimos el voltaje que existe entre el punto D y el punto B, y si el voltaje es igual a 0, eso quiere decir que la resistencia 2 es igual a la resistencia X. La resistencia X es una resistencia a la cual no conocemos, pero en este caso será el LDR. En condiciones normales de funcionamiento, en condiciones normales de luz, obtendremos un valor de resistencia para el LDR. Lo vamos a comparar con el potenciómetro y setearemos ese valor como 0. A partir de ahí, los incrementos o decrementos en la resistencia en el potenciómetro se verán reflejados como variaciones de voltaje en el puente de Wheatstone. Conclusiones. Es posible linealizar el comportamiento de un sensor resistivo haciendo uso del puente Wheatstone. Se pueden realizar controladores PWM con señales lineales de un sensor. Pasaremos a la simulación en Proteus. Vamos a empezar por el puente Wheatstone. Lo primero que hacemos es colocar la R1 y R3 iguales. Bueno, en este caso tengo R1 y R2. Esta resistencia y esta resistencia deben ser iguales. Y vamos a setear un valor de 0 en el multímetro. Vamos a iniciar la simulación. De momento vamos a ocultar, vamos a quitar de acá el gráfico del PWM. Como vemos, tenemos 0.19. Vamos a aumentar el nivel de luz y vamos a acercarnos lo más que podamos a 0. Como podemos ver, 0.02 es el valor más cercano a 0 para este potenciómetro de 20K. En caso de que lo queramos modificar, solo vamos a modificar el potenciómetro y la exposición a la luz que tiene nuestro LDR. Por ejemplo, si lo pongo con mayor exposición a luz, tendría que aumentar o disminuir el valor del potenciómetro para buscar el valor de 0 voltios en el puente de Wheatstone. Esa sería la diferencia de potencial. Luego de esto, el circuito pasa a un amplificador. Vamos a amplificar ambas señales del puente de Wheatstone, la señal de la derecha y la de la izquierda, y las vamos a comparar. Este es un amplificador con histéresis, tendrá una ganancia de 10. Y el valor que esté acá será reflejado, será 10 veces mayor el valor que tenemos acá.
multiplicaremos por 10. Luego de eso, vamos a pasar a nuestro generador de onda triangular, que es un arreglo con amplificadores. Básicamente lo que hace es generar una onda cuadrada acá en el primer circuito. Luego de eso, esa onda cuadrada pasa por un integrador. El integrador lo convierte en una onda triangular. Estos diodos sirven para proteger el flujo de corriente de esta resistencia y también son indispensables a la hora de simular este circuito en Proteus, ya que de no colocarlos el programa no funcionará, no correrá adecuadamente el gráfico y no generará la onda triangular. Acá lo importante es la frecuencia, en este caso va a ser de 500 Hz. Lo que tenemos que garantizar es que la frecuencia sea de 500 Hz, como ya dije, en la fórmula para calcular la frecuencia va a ser frecuencia es igual a la ganancia sobre 4 veces R3 sobre 4 veces R3 por la capacitancia. R3 sería la que tenemos acá como R7 y la vamos a multiplicar por la capacitancia de ese capacitor y por 4 y vamos a dividir la ganancia de estas dos resistencias y así obtendremos la frecuencia de 500 Hz. Luego de eso pasaremos al PWM, que no es más que un comparador que oscilará entre más o menos 5 voltios y comparará la señal. Ahora sí, en el momento de mostrar la señal. Acá. Como vemos, ya tenemos una señal de PWM. A medida vaya anocheciendo, es lo que queremos representar con el LDR. A medida vaya anocheciendo, el pulso será más grande, más ancho, lo cual permitirá que la luminaria encienda encienda con mayor brillo y a medida vaya saliendo el sol y vaya recibiendo más luz el LDR, la luminaria recibirá menor corriente y por lo tanto tendremos menor brillo en la luminaria. Luego de eso pasamos a una etapa de potencia, que está por acá. A ver si la puedo poner bien. Lo único que hacemos es mandar la señal de PWM al MOC 321, que es un octoacoplador. Lo protegemos con una resistencia de 460 ohms que calculamos anteriormente para el valor de voltaje que obtenemos acá. Este valor de voltaje lo obtuvimos de manera experimental midiendo la salida del PWM, ya que todo el conjunto de operacionales tiene una pequeña caída de voltaje, así que los valores de voltaje que obtendremos no van a ser 10 voltios pico a pico, sino que será menor. En este caso es de 7.75 aproximadamente. Ya los pondré con el cursor. Vamos a medir con el cursor la amplitud en DC para que sea más precisa. En este caso marca 7.6 de amplitud. Ese será nuestro voltaje experimental. Con ese vamos a calcular la resistencia que protege al fotodiodo. Este fotodiodo es capaz de resistir 3 voltios y 10 miliamperios de corriente. Así que lo único que hacemos es restarle a los 7.6 voltios, los 3 voltios y los dividimos entre la corriente y obtenemos la resistencia. Luego de eso, una pequeña resistencia para proteger al triac. El triac va conectado a la fuente de corriente alterna. Punteamos los tierra
Y aquí tenemos la lámpara. En este caso no se va a apreciar tan bien debido a que es una simulación y no logramos encontrar la luminaria adecuada para realizar la modulación PWM, sino que lo único que vamos a ver es un ligero cambio de color, de un color amarillo a un color más marrón dependiendo del ancho de la señal. Vamos a variarlo un poco, vamos a hacer que la señal sea lo más ancha posible y vemos un color más amarillo en la luminaria. Vemos que cambia entre un amarillo y un marrón. Y ahora vamos a aumentar la exposición al sol. Vemos que ya no llega a ese color tan amarillo característico, sino que se queda más en un color marrón. La fuente es de 120 voltios de corriente AC y esta lámpara aguanta 120 voltios AC. Esto sería todo.